Y me da muchísimo gusto saludar a Jorge Lizárraga, él es CEO de Gaming Partners. ¿Cómo estás, estimado Jorge? Mi estimado Juan Carlos, qué gusto saludarte, muy contento de estar aquí contigo, y saludando a tu auditorio para platicar ahora de videojuegos, con todo gusto, como siempre. Justo estaba checando, tiene casi un año, de hecho, platicamos el 5 de enero de este año, y pues había un panorama muy distinto en la industria de los videojuegos, no sé qué me puedas, cuál sea tu análisis, pero este año ha estado repleto de movimientos en el sector, ha habido ventas, ha habido fusiones, y de hecho creo que no podemos dejar de empezar esta entrevista sin que nos des tu opinión acerca de lo que está sucediendo con esta compra por parte de Microsoft, de Activision, que por un momento para todo el mundo nos paralizó, porque creímos que pues era la fusión de dos de los más grandes de la industria. Pero después empezó a haber estos problemas dentro de los Estados Unidos. Una de las entidades reguladoras demanda a la compañía, no, les impide la compra y después de eso ha habido distintos procesos de otros jugadores del sector que han empezado a decir que no les gusta porque pues realmente son dos de los estudios más grandes, una de las empresas más grandes con una de las consolas más vendidas que hay en el sector. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Por supuesto, sí, no ha sido fácil el camino precisamente para Microsoft en estos últimos meses. Como dices, la FTC en Estados Unidos ya inició un proceso de demanda en contra del proceso de adquisición. Además, no solamente eso, no sé si te diste cuenta, pero hay unos gamers como tal, que incluso iniciaron un proceso de demanda colectiva precisamente para evitar esa fusión. Pues bueno, digo, la realidad es que lo que está pasando en la industria, sobre todo en la parte de consolas, tú sabes que la industria está dividida en varios subsectores, pero en el tema de las consolas ya hay un proceso de consolidación muy fuerte, y esta adquisición pues es precisamente la adquisición más grande que existe en la historia del sector. Y no la va a tener fácil definitivamente Microsoft, ¿no? Yo creo que estamos en un momento bien interesante a nivel sectorial, pensando en que eh, si bien se encuentra la industria más en un momento muy grande y muy sano en términos de ventas, hay algunos sectores específicamente como el de las consolas, que creo que va a vivir un proceso de consolidación muy fuerte en los próximos años, y precisamente es la gran batalla en el tema del quién tiene el contenido, ¿no? Y lo que quiere Microsoft definitivamente es tener acceso al contenido que genera Activision Blizzard, que eventualmente, y bueno, como se ha dicho en algunas de los reportajes importantes alrededor del sector, pues lo que pretende eventualmente es tener ese contenido en exclusiva para su servicio, ¿no? Entonces, estamos viendo momentos interesantes en una industria que no ha parado de crecer en los últimos años, ¿no? Pero ahora, Microsoft, hay que recordar, primero que nada, hace un año, si no me recuerdo, año y medio, se fusionaron Activision y Blizzard, ¿no? Y entonces eso Así ya es. generó uno de los estudios más grandes del sector. Después, a Microsoft le interesa esta compra, que es de 69 mil millones de dólares, nada más y nada menos. Pues le interesa porque quiere hacerse de un estudio más o de un activo más que le pueda ayudar a generar contenido. Hay que recordar que Activision genera el Call of Duty, ¿no? Y entonces esto es lo Así que no es. le gustaba a Sony, por ejemplo, ¿no? Que es uno de sus juegos más vendidos y demás. Pero justo entre las cosas que dijeron, vamos a ofrecerle a los reguladores, es que con Nintendo ya estaban llegando a un acuerdo que si se les permitían la compra, les iban a dar la licencia por lo menos por 10 años. Y dijeron, con Sony estamos pensando en un acuerdo igual. Entonces, ¿qué es lo que no les gusta a los reguladores y a estos jugadores que la demandaron? Yo creo que, mira, obviamente los reguladores, sobre todo en países donde el comercio está maduro y privilegiado, es la creación de monopolios, ¿no? Y al final del día, eh, esto llevaría a Microsoft a ser obviamente un jugador que, si bien lo es muy relevante en el sector, a tener acceso prácticamente a un gran porcentaje del contenido que se genera en videojuegos. Mira, la realidad es que alrededor de toda la industria, sabes que el sector se ha ido diversificando. Hoy por hoy las consolas son el tercer segmento más grande en términos de facturación, siendo ya más grande los juegos en móviles. Los juegos en móviles son el sector número uno, el subsector número uno en ventas en videojuegos, y el número dos es el de computadoras, ¿no? La venta de juegos en computadoras. Entonces, yo creo que básicamente pues, hay una preocupación en términos de monopolio. Sin embargo, me parece que la industria ya logró
ese proceso de diversificación de consumo de videojuegos en otros sectores que son ya más grandes que el mismo sector de consolas. Y creo que al final del día, bueno, pues hay muchas opciones de juegos que existen, incluso lo vivimos en un evento reciente que hicimos, el EGS, en noviembre, donde la oferta de juegos más importante se dio en otros sectores fuera del sector de consolas, ¿no? Pero eh, para ir y complementar el punto que dices, yo creo que es un tema básicamente de preocupación sobre monopolios que siempre va a ser una lucha importante. Incluso se habla que puede llegar esto a la Suprema Corte, ¿no? Ahora, justo para ponernos entonces en contexto, ¿cuál es el tamaño de Activision frente a otros estudios? ¿Cuáles son los 5 estudios más grandes que existen en esta industria? Sí, mira, la empresa más grande de videojuegos en el mundo es Tencent, ¿no? Ujú. Tencent es este conglomerado chino que es el de los más grandes del mundo, ¿no? Y al final del día, bueno, pues su oferta en términos de videojuegos, de hecho hay un dato bien interesante que recibimos hace poco de un estudio que salió precisamente. Tencent es una empresa que vende poco más de 33 mil millones de dólares en videojuegos, ¿no? El segundo más grande es precisamente Sony, que vende a la mitad de lo que vende Tencent, ¿no? Alrededor de 15 mil millones de dólares en videojuegos. El tercer lugar, aunque te sorprenda, precisamente es Apple, ¿no? Apple es la tercera empresa que vende más videojuegos en el mundo. Y principalmente, obviamente, su oferta es móviles, ¿no? En cuarto lugar, si no me falla la memoria, nos vamos a encontrar precisamente a Microsoft. Y en quinto lugar, se lo están peleando precisamente estudios entre Activision Blizzard, Electronic Arts, algunos de estos jugadores que son obviamente muy relevantes, ¿no? Entonces, es un sector que ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, Juan Carlos. Venimos de una industria que es muy conocida y que al final del día fue consumida por los millennials, pero hoy los Zetas, la generación Z está cambiando sus hábitos de consumo y la tecnología le está dando acceso a videojuegos en otros formatos, ¿no? ¿Sabes algo? Veía hace poco una especie, pues, un estudio y un análisis de que somos una generación de kidults, ¿no? Los que le estamos dando vida a grandes sectores de los juguetes, ¿no? Que Hasbro y otras empresas de este sector están, pues, siendo alimentadas por los kidults. Yo me considero un kidult porque yo sí tengo colección de figuras de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. estamos ahí. Y creo que algo parecido ha funcionado con los videojuegos, pero justo como dices, los centennials lo han adaptado y se han ido a estas consolas móviles y estas consolas portátiles que entonces ya no te atan a tener una consola o una televisión y que te puedes mover a cualquier parte y puedes estar todo el día jugando sí o no. Por ejemplo, a mí me gusta un juego de mesa que se llama Magic the Gathering y entonces estoy jugando a veces Magic Arena. Y eso, justo, eso se ha convertido en uno de los grandes generadores de ingresos para Hasbro. Entonces es muy interesante esta evolución que ha habido. Absolutamente. La gamificación, digamos, de la sociedad, precisamente ha hecho que la industria crezca de manera dramática, ¿no? En los últimos años. Si bien por ahí se habla de una estabilización, creo que es importante que sepas que algunos analistas hablan precisamente de que el sector va a dejar de crecer, digamos, en 2023. Yo creo que como parte de la consecuencia de que estamos volviendo de manera muy rápida, pero gradual al proceso de salir, de disfrutar la parte, digamos, de la actividad presencial. Y esto al final del día puede poner a la industria en un proceso posiblemente como de hold en términos de consumo. La realidad es que va a seguir creciendo. Se habla que la industria para el 2027 va a ser una industria de 300 mil millones de dólares. Algunos estudios hablan precisamente de eso. Y para ponerte en perspectiva, la realidad es que es una industria que ya es de los pesos pesados comparativamente con otros sectores, ¿no? La industria de la aviación completa vale 500 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando ya no de cifras menores, mi querido Juan Carlos. Jorge, vamos a un corte, te pido que te mantengas en la línea porque estos datos son justo lo que le dan la carnita y lo que le dan una parte importante para que el mundo se dé cuenta de lo que representan los videojuegos a nivel nacional e internacional, porque también hay que hablar de lo importante que es la industria para nuestro país. Así la regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto tener en la línea
línea Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners. Estamos platicando de este sector que es tan importante de los videojuegos que ya decía, puede llegar a valer 300 mil millones de dólares en los siguientes 5 años. Sin embargo, se espera una pequeña contracción. Así es que, Jorge, ¿por qué nos dices cuáles podrían ser estas áreas en las cuales puede venir una ralentización o una baja en el dinamismo que ha presentado este sector de videojuegos hacia el 2023? Que insisto, no es nada raro. Se espera una contracción para todas las áreas de la economía a nivel global. Pero aquí, ¿dónde se está viendo? Pues mira, digamos, dentro de la industria hay sectores particulares que son los que posiblemente sean los más impactados, ¿no? El consumo, por ejemplo, de hardware, ¿no? La compra de repente de dispositivos que tú sabes que son fundamentales para jugar. Hay mucha gente que le gusta comprar equipos de cómputo sofisticados para poder jugar consolas de última generación. Ahí de entrada, pues hay todavía incluso te imaginarás problemas de desabasto, ¿no? Productos que en algún momento después de la crisis de chips han venido siendo afectados en cadenas de producción, entonces todavía hay algunos sectores que efectivamente no han podido recuperar su distribución plena, ¿no? La fabricación precisamente por estas herencias complicadas. Eh, o obviamente en el sector de los juegos hay muchísimas posibilidades de comprar software, ¿no? Y de alguna manera de los sectores que posiblemente sean los más afectados es precisamente la compra de juegos triple A, ¿no? Le está pasando un poco a la industria hermana del cine, ¿no? Que le está costando mucho trabajo volver a regresar al tema de consumo, a pesar de que se están lanzando películas, digamos, o hits que son muy importantes, las grandes producciones, pues en el caso de los videojuegos precisamente pasa un poco lo mismo, ¿no? Estas grandes producciones que en algún momento, bueno, no están teniendo los desplazamientos en venta de unidades que de alguna manera eh, eh, eran parte fundamental, digamos, de la cadena de ventas, digamos, en términos del sector. También obviamente hay que reconocer que hay un cambio de consumo. Como tú sabes, Juan Carlos, estamos en un mundo a nivel industria donde lo que está pasando es que estamos entrando a modelos de suscripción, ¿no? Donde ya no es necesario comprar el juego, sino más parecido a Netflix, donde compras o pagas una mensualidad y tienes acceso a ciertos títulos, y eso está cambiando también las dinámicas de consumo, ¿no? Y ese tema me parece fascinante, pero bueno, adelante, perdón, No, dime. no, no, es que justo creo que aunando a este tema que estás diciendo, ¿crees que está influyendo un poco este incremento de precios que ha habido precisamente en algunas consolas? Por ponerle nombre, Sony, una consola te cuesta arriba de 13 mil pesos si la encuentras barata, ¿no? Hay lugares donde te la venden mucho más cara. Entonces, ¿tú crees que justo este tipo de incremento en los precios de algunos jugadores en específico está afectando a que la gente pueda comprar? Y obvio, este incremento de los precios se dio en gran parte también por esto que mencionas de la falta de algunos pues elementos para la fabricación de consolas, porque justo se esperaba que empezara a bajar un poco el precio, pero ha sido el contrario desde el lanzamiento de esta consola en específico del PlayStation 5. Sin embargo, ves el esfuerzo que ha hecho Microsoft por mantenerlos un poco abajo. Entonces, ¿crees que esto ha sido lo que ha influenciado para que aparte también se hayan mantenido como ya el eslabón que genera ingresos para la industria? Sí, mira, yo te diría, son múltiples factores. Definitivamente el tema del encarecimiento de algunos productos, no sé si escuchaste la noticia, pero hace poco se anunció de que precisamente ya los juegos ya brincan de la barrera. Veníamos de la barrera de los que los juegos nos costaban $50, hablando de precio en Ujú. Estados Unidos. Después se fue a 60, ahorita ya estamos hablando de que los juegos de lanzamiento se fueron a la escala de los $70, y eso pues obviamente termina afectando de manera radical el consumo. Creo que hay un tema de precios, obviamente, pues también impactados por temas inflacionarios, que eso pues le pega a cualquiera de nosotros. Sin embargo, reitero, cambios de consumo, también obviamente el tema de la pandemia que todavía sigue viviendo los efectos de la cadena de suministro, y definitivamente una preocupación, yo creo que general también de todos, de que pudiéramos entrar en un proceso de recesión eventualmente a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que hay múltiples factores, pero yo te diría, lo que hablamos en el sector sobre todo es que el mundo está regresando a lo físico, y eso tiene también un impacto definitivamente en los hábitos de consumo
de en casa o particularmente del tema de videojuegos que requiere mucho esquema de atención, que al final del día pues me parece importante que se resalte porque precisamente ese cambio al final del día tiene que ver con el que tenemos menos tiempo para jugar videojuegos ahorita, que estamos disfrutando la vida como la conocíamos antes de la pandemia, Juan Carlos. Me pasa, yo he querido jugar el nuevo juego de Pokémon, por ejemplo, y no he podido, ni siquiera lo he podido comprar, ¿no? Porque no hay tiempo para hacerlo. Pero bueno, hablando de la industria aquí en nuestro país, creo que una pregunta que está en la mente de todos nosotros es, ya hemos platicado de cómo es que sí hay distintos estudios que se están instalando en la nación para desarrollar algunos videojuegos, pero ¿por qué no existe la otra parte en cuestiones de manufacturas si somos un país precisamente manufacturero? ¿Cuáles son las trabas que has visto? Pues mira, al final del día, recuerdas que lo platicamos hace un año, hay mucha dificultad por conseguir apoyos de inversión en el sector de desarrollo, en el sector de creación de juegos de manera local. Es algo que no es extraño, que se ha venido heredando desde hace muchos años. Sin embargo, te diré que hay señales bien interesantes. En este año que estamos terminando, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto en conjunto con el gobierno de Querétaro, que tiene con la ciudad de Querétaro, que básicamente tiene la intención de atraer al sector, ¿no? Al sector local, al sector internacional, para poder desarrollar videojuegos en México, para poder generar una cadena productiva. Y está apostando muy fuerte a este sector, y así lo vemos incluso en otras partes del país. Yo creo que ha sido una gradual mejoría. Sin embargo, pues llevamos tantos años de haber perdido la oportunidad de subirnos a este sector como jugadores de producción, como jugadores de creación, que al final del día cuesta mucho trabajo ahorita, hablando de una industria tan grande como esta, de poder competir de manera puntual, ¿no? Entonces, yo te diría, estamos poco a poco mejor que las herencias a lo mejor de haber venido de un sector local que básicamente era inexistente. Y hay algunos estudios, como el caso de Jorge Suárez en Guadalajara con Amber, que básicamente en esa fusión que lograron hace poco, un par de años, hoy ya tienen más de 200 personas trabajando, desarrollando videojuegos en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y así hemos encontrado diferentes casos de estudios que están creciendo, que al final del día lo único que necesitan es confianza, algunos apoyos en inversión y obviamente algunas prácticas también de negocios que les permita poder desarrollarse mejor, ¿no? Creo que es un punto muy importante y creo que también el awareness o esta manera en la que ustedes han promovido desde hace años en Gaming Partners la industria de los videojuegos es muy relevante y justo lo mencionabas hace unos momentos, ahora en noviembre pudieron regresar nuevamente a hacer el EGS, el Electronic Game Show, entonces cuéntanos cómo fue regresar a hacer esta clase de eventos que fue uno de los primeros, si no es que el primero que se hizo de videojuegos en nuestro país en la década de los 90, si no mal recuerdo, fue cuando inició y que pues le daba un impulso distinto a la industria. Sí, fíjate que cumplimos 20 años en esta Ah, edición. 20. La primera edición la hicimos en 2002. Entonces, decirte muy revelador lo que vivimos en el EGS, en el EGS, en noviembre de este año, fue un gran éxito, sobre todo desde el punto de vista de que tuvimos una asistencia récord. Fueron más de 38,000 personas al evento ahí en el World Trade Center. Y contarte, lo que más me sorprendió definitivamente fueron dos cosas y las hablábamos precisamente con diferentes colegas, ¿no? Uno es ver la cantidad de mujeres que asistieron al evento, fue muy impresionante, casi el 30% de la asistencia fueron mujeres, lo que te habla de un cambio de paradigmas, definitivamente porque venías de ser una industria muy orientada a hombres, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gran crecimiento que viene hacia adelante es que más mujeres van a entrar al entretenimiento interactivo, lo estamos viendo en las nuevas generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes. Y el otro factor definitivamente fue darnos cuenta de que la industria ya está pulverizada en muchas formas de jugar, ¿no? Gente que iba a buscar los juegos en celulares, la gente que iba a buscar los juegos en computadora, muchos juegos independientes, ¿no? También obviamente la gente que iba a vivir la experiencia en consolas, hubo algo de juegos de mesa también que hicimos en colaboración con otros aliados de negocios, pero otros fenómenos importantes, ¿no? Los esports, el concurso de cosplay que tuvimos, entonces te diría,
tuvimos una amalgama de lo que hoy es la cultura gamer y eso me parece que es lo más revelador en el cambio de paradigmas que está teniendo el sector y que ya está volviendo no una industria de hardware y software, ¿no? Sino una industria que está inmersa en la sociedad como una forma de vida, ¿no? Me parece súper relevante esto que comentas y 38,000 asistentes es una muy buena cantidad de personas para este evento que justo se había dejado de hacer, la pandemia se atravesó y cómo es que está regresando con mucho brío. Ya se me está acabando el tiempo de la entrevista del programa, de hecho, ya no me dio tiempo de que platicáramos un poco más acerca de los e-games, que también ver cómo el desarrollo que se ha dado en los últimos años de esta parte de la industria es muy importante en nuestro país. Ya después te buscaremos en las siguientes semanas y meses para platicar contigo, Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners. Por lo pronto te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haberte despertado temprano con nosotros y por siempre estar disponible y espero que tengas un excelente cierre de 2022. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, aquí nos tendrás para hablar de esta industria que nos fascina y desearte a ti y al auditorio lo mejor en este cierre de año y definitivamente un gran 2023 con mucha salud para todos. Muchísimas gracias. Los nerds también tenemos espacio en los negocios, en la economía y las finanzas. Gracias.